Saludos cordiales a todos ustedes, estimados hermanos y amigos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. El tema que vamos a estudiar hoy lleva como título Volver a la Palabra, basado en Nehemías capítulo 8, versículos 1 hasta el 8. Pero quiero leerles desde el versículo 1 en adelante que nos dice la palabra del Señor. En octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. El versículo 2 nos dice: así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Entonces el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El versículo 4 nos dice: el escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Jurías, Hilcías y Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasdabana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, clamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. El versículo 6 nos da las pautas que son claves para todo cristiano que se vuelva a la palabra del Señor. Todo hombre y toda mujer que se vuelva a la Escritura, a la palabra del Señor, debe leer este versículo que nos dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. En primer lugar, lo que podemos decir y lo que nos enseña las Escrituras es que volverse a la palabra comienza con un sentido de alabanza. El versículo de 6 comienza diciendo: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. ¿Y cómo respondió el pueblo? Respondió: amén, amén. Ahora, ¿por qué esta actitud de alegría del pueblo ante algo que pareciera rutinario en nuestros días? A nosotros nos es rutinario tener la Biblia en nuestras manos. Es más, las tenemos en diferentes versiones, en diferentes colores, en diferentes formatos, en diferentes formas. Pero, ¿qué pasa? ¿La leemos? ¿Acaso leemos la palabra del Señor? ¿Qué tan cercanos somos a ellas? Este pueblo de Israel no tenía la palabra del Señor como la tenemos nosotros en este tiempo. Era algo para ellos inusual, es ser expuestos a la palabra del Señor. Era algo en los cuales ellos estaban experimentando por primera vez, muchos de ellos estaban experimentando por primera vez estar expuestos a la palabra de Dios. Y la lectura clara y la enseñanza de la ley les hicieron sentir convicción profunda de su pecado, y esto causó emoción y lágrimas de arrepentimiento. Una vez que es leída la palabra del Señor, una vez que Esdras comienza a leer la palabra, ellos comenzaron, primero se ponen de pie, lo dice las Escrituras, y segundo que prestaron atención desde la mañana, muy temprano en la mañana, hasta el mediodía. Varias horas escuchando la palabra del Señor, y solamente era la lectura y otro grupo estaba interpretando. Imagínense un sermón que dure 4 o 5 horas al día. Muchos de nosotros ya con la primera 15, 10 minutos estamos bostezando porque ya no estamos aburriendo de escuchar la palabra del Señor. Pero ellos se sintieron, precisamente sintieron una convicción profunda de su pecado. La palabra los confrontó y sintieron que la palabra estaba confrontando su vida, y esto causó esa emoción y esas lágrimas que pudieron brotar de sus rostros. Esas lágrimas, ¿por qué? Porque había arrepentimiento. En el versículo 9
nos dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros lloramos escuchando la palabra del Señor? Hay que alabar al Señor porque esa es la palabra bendita del Señor. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Alabemos a Dios porque tenemos su palabra. El Señor nos ha dado su palabra. La palabra nosotros podemos sentirnos privilegiados. Esta es una de las generaciones que debe sentirse privilegiado en tener las diferentes versiones habidas y por haber de las Escrituras. Es más, la tenemos en diferentes formatos, incluso la podemos cargar en diferentes versiones en nuestro celular, en la tablet, en la computadora. La podemos tener en nuestros escritorios, en nuestros almacenes, en nuestras bibliotecas. Podemos tenerla en diferentes formas. Nosotros debemos sentirnos orgullosos y privilegiados de tener la palabra del Señor. Fíjese lo que dice el Salmo 119, 12 al 16. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿A qué se estaba refiriendo el salmista? Enséñame tu palabra. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. ¿A qué se refiere? Se refiere a la palabra del Señor. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El salmista, él estaba contento porque podía tener las Escrituras en sus manos, de alguna manera la podía tener. De alguna manera estuvo expuesto a esa palabra y se sentía orgulloso, se sentía comprometido en tener la palabra del Señor. Nosotros debemos darle muchas gracias a Dios porque hoy la tenemos en nuestras manos. No olvidemos que Dios así lo ha permitido y como la tenemos en diferentes versiones, en diferentes formas, en diferentes formatos, tenemos un mayor compromiso delante de Dios de comunicar esa palabra. Alabemos a Dios porque su palabra edifica nuestras vidas. La palabra del Señor, cuando fue escuchada por los israelitas en aquel momento, cuando Esdras comenzó a leerla, las vidas de estos hombres y de estas mujeres y de estos niños fueron edificadas. Porque hubo una convicción profunda de lo que ellos estaban haciendo como seres humanos ante Dios. Como criaturas de Dios se dieron cuenta que estaban fallando ante la presencia de Dios. Ante Dios no estaban haciendo lo correcto. Y en las Escrituras nosotros podemos ver en diferentes oportunidades cómo el pueblo se alejaba de la presencia de Dios y hacía lo bueno y hacía lo malo ante Dios, y el pueblo se arrepentía y lloraba, Dios le perdonaba. Ellos hacían lo bueno por un tiempo, pero después volvían a hacer lo malo. Y era básicamente como un círculo vicioso que tenían ellos ante Dios. Pero en este caso ellos se dieron cuenta que había una falla y que estaban muy alejados del Señor, y la palabra del Señor comenzó a edificar sus vidas. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, el Salmo 119, 7. El Salmo nos está diciendo que cuando aprendiere la palabra, cuando estuviera expuesto a ella, cuando se dedicara a estudiarla, cuando tuviere ese contacto con la palabra del Señor, aprendería la rectitud de corazón. Eso se traduce nada más y nada menos que la edificación de nuestras vidas. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, también somos edificados por su palabra. Ahora hay que dar otro paso que es muy importante. No es simple y llanamente tenerla en su momento. Ahora hay que hacer lo siguiente: volverse a la palabra conlleva una actitud de humillación. El versículo 6 sigue diciendo, alzando sus manos y se humillaron. La palabra humillación en el contexto del Antiguo Testamento respecto al pueblo de Dios tenía que ver con una actitud de respeto y sumisión a lo que estaban siendo expuestos, en este caso, a la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba siendo expuesto, en este caso, para muchos de ellos, estaba siendo expuesto por primera vez a la palabra de Dios. Quizás muchos de ellos estaban siendo expuestos después de muchos años. Otros quizás no tenían ni siquiera conocimiento de ello, pero era un momento donde estaban siendo expuestos a la palabra del Señor y tenía que haber una respuesta del pueblo, y el pueblo lo entendió, en este caso lo entendió con una sola palabra:
¿cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud que tengo yo cuando leo su palabra, cuando leo las escrituras? ¿Cuál es la actitud que yo tengo cuando voy a buscar respuestas de Dios mismo? Hay una palabra que es clave: humillación es la clave. Si no hay humillación, no vamos a encontrar las respuestas de Dios. Si no hay humillación, no vamos a entender lo que Dios nos dice en su palabra. Debe haber una actitud de humillación ante la palabra del Señor. Humillación ante la palabra se trata del respeto genuino, del respeto que conlleva tener la palabra del Señor en nuestras manos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjense, aquella persona que se deleita, que se regocija, que siente amor, pasión por la palabra de Dios, será bienaventurado. Pero precisamente será bienaventurado porque se deleita en gran manera, es decir, que se humilla ante la presencia del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, en 1 de Pedro 5:6. Dios mismo, en su palabra encontramos que debemos humillarnos ante Dios, que debemos postrarnos ante Él, porque de eso se trata, ese respeto genuino por la palabra de Dios. No es cualquier libro. Hay muchas personas que tratan a la Biblia como cualquier libro. Hay muchas personas que obviamente incluso tratan a la Biblia como un libro de ciencia, otros la tratan como una historia nomás, otros dicen que es mentira, otros dicen que si las lees completa te vuelve loco. Bueno, muchos la hemos leído en varias oportunidades, entonces nos volveremos locos en algún momento. No lo sé, pero lo que nos dice la palabra del Señor que debemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Fíjense que la escritura también vamos a encontrar en el pasaje que leímos hoy, que dice que lo leyeron desde la mañana hasta el mediodía. 4, 5 horas expuestos a la palabra del Señor. El pueblo estuvo atento para ver qué era lo que Dios le decía. Hoy, en muchas de nuestras iglesias, hoy personas escuchan estos sermones y cuando comienzan a escucharlo, y si no le interesa, inmediatamente lo apagan. Qué tristeza es saber que muchos de nosotros los pastores y los líderes de las iglesias estamos haciendo un esfuerzo por llevar el mensaje, por llevar la palabra del Señor, por llevar el conocimiento de Jesucristo, por llevar el verdadero evangelio, para que otros puedan escucharla, para que otros puedan edificarse, para que otros puedan tener ese contacto con el Señor, para que podamos humillarnos ante Él, pero llegamos con una actitud de arrogancia. Qué triste es escuchar en aquellos tiempos cuando las iglesias estaban abiertas todo el tiempo, que habían diferentes predicadores, y si alguien se acercaba y preguntaba a los hermanos, ¿quién predica hoy? Ah, fulano de tal. Ah, no, yo no quiero escucharlo a ese. Yo no quiero escuchar a fulana, yo no quiero escuchar a fulano. ¿Por qué? Porque estaban prejuiciados con un tipo de persona. Pero Dios nos dice que debemos humillarnos bajo su poderosa mano y que debemos estar atentos a lo que Dios nos dice en su palabra. Que nosotros podamos tener esa actitud de humillación. Humillación ante la palabra, la sumisión de vida. La sumisión que nosotros debemos tener. En el Medio Oriente, para muchas culturas, la sumisión significa subyugar a ciertas personas. En este caso, muchas veces vemos en estas culturas este tipo de situaciones de hombres subyugando a mujeres que se sometan y que vivan sumisas a él. Y esto es su cultura, pero es algo que nosotros debemos, que la palabra del Señor nos enseña claramente que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y la palabra del Señor nos enseña que a la mujer hay que respetarla como vaso frágil, y no debemos humillarla porque ella es también criatura del Señor. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Está hablando de esta sumisión. Sométanse a Dios. Es subyugar nuestra vida ante el poder grandioso y eterno de nuestro Dios. De someternos ante su palabra, que cuando escuchemos la palabra de Dios, esa palabra tenga una causa en nuestra vida, puede causar esa sensación, esa situación en la cual nosotros podamos postrarnos, doblegar nuestra vida, doblegar nuestros egos, doblegar nuestro orgullo para que el nombre de Dios sea exaltado. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. El Salmo 138:6.
Dios es excelso y al humilde a él lo toma en cuenta, pero los orgullosos los mira de lejos, no los tolera. Así que, amada hermana, amado hermano, nosotros cuando somos expuestos a la palabra de Dios debemos humillarnos de todo corazón. Cuando leemos su palabra de día o de noche, tenemos nuestro tiempo de versión, debemos llevar con una actitud de humillación, esperando escuchar a Dios, que Él nos dé la respuesta para que su nombre sea glorificado en todas las cosas. Y en último lugar, también podemos decir que volverse a la palabra de Dios nos impulsa a una vida de adoración. El versículo 6 termina diciendo, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Después de haber estado mucho tiempo, es decir, unos 70 años aproximadamente en 2 de Crónicas 36, del 20 al 23, cautivos en Babilonia, lejos de sus costumbres religiosas, este fue un momento memorable y especial. Qué cosa tan hermosa y qué emoción tan grande pudieron sentir sobre todo aquellos que en algún momento habían sido expuestos a la palabra del Señor, a las escrituras, por los sacerdotes, por los escribas, por las diferentes personalidades que estaban autorizados de leer la escritura. Qué emoción tan grande. ¿Y qué expectativa tendrían quizás aquellos también que nunca habían escuchado hablar de las escrituras? Había un respeto, había adoración a la palabra del Señor. Después de haber estado tantos años allí, ese fue un momento memorable y especial. Muchos sin haber escuchado la palabra por años, otros, incluso la mayoría, jamás habían sido expuestos a la palabra del Señor. Era un tiempo hermoso, era un tiempo maravilloso. Volverse a la palabra es tener vida de oración. No es tener un tiempo de oración, de adoración. Es tener una vida de adoración. La adoración es constante porque se transforma en un estilo de vida. La adoración no es solamente el domingo en el culto. La adoración no es solamente en la iglesia. La adoración es en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Así vive el Hijo de Dios cuando se vuelve a la palabra. Una vez que se vuelve a la palabra, tiene esa vida de adoración. Esa vida que es constante, que adora a Dios en su trabajo, adora a Dios cuando estudia, adora a Dios cuando está haciendo la cola para la gasolina, adora a Dios cuando está en el supermercado, adora a Dios cuando se está bañando e incluso aún durmiendo, adora a Dios. ¿Por qué adora a Dios? Porque se acuesta en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dormir en paz es adorar a Dios porque estamos expuestos a su palabra. Había también una profetisa, esta es la historia de una mujer, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones en Lucas 2:36 al 37. Día y noche. Aquí vemos el caso de una mujer que decidió dedicar su vida en adoración al Señor. ¿Por qué? Porque estuvo expuesta a la palabra de Dios. Dedicó su tiempo para agradar al Señor. ¿Cuánto debemos nosotros dedicar al tiempo al Señor en adoración a Él? Es necesario volverse a la palabra, amados hermanos. Es necesario volverse a la palabra. Es necesario que nosotros volvamos a las Escrituras. Es necesario que nosotros volvamos a ese primer amor. Qué triste es ver a muchos cristianos, a muchas iglesias, muchos líderes, pastores, maestros, líderes, volviendo más bien no de retroceso a la palabra, sino más bien enfocándose en las noticias, enfocándose en lo que dice en el Facebook, en el Twitter, en lo que dicen las informaciones, en lo que dicen las noticias, pero no le creen a Dios. Le creen más a los hombres que a Dios mismo, que es la voz oficial de la palabra, que es la voz oficial de la Biblia, que es la voz eterna, que es la voz divina. Debemos volver a la palabra del Señor. Les he hablado de ese tema, volver a la palabra. Tenemos que volver a reiniciar nuestra mente para volver a esa antigua senda que es la palabra del Señor. Volverse a la palabra comienza con un sentido de alabanza. Hay que alabar al Señor
porque la tenemos, hay que alabarla porque está en nuestras vidas y porque transforma nuestras vidas. Volverse a la palabra conlleva una actitud de humillación. No debo ir con arrogancia, no debo ir con ínfulas de superioridad, debo ir, como nosotros decimos en criollo, de bajito, para que Dios nos exalte cuando nos humillemos y no nos deseche cuando nos exaltemos. En último lugar, volverse a la palabra nos impulsa a una vida de adoración. Debemos adorar al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a orarle al Señor. Gracias, Dios de la gloria, por este día. Gracias porque hoy nos exhorta, tú nos exhortas a buscar nuevamente la senda antigua de tu palabra. Que todo lo que hagamos, que todas las decisiones que tomemos, que todo pensamiento sea sujeto a tu palabra, a tu verdad. Que tú, Señor, nos enseñes cada día a amarla, a humillarnos y a vivir una vida de oración en ella. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que nunca te falte la palabra del Señor y que cada día seas expuesto a ella para que tu vida sea cambiada y se transforme para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que te dé un hermoso día y una hermosa semana por venir.